Bienvenidos a Between Minds. Hoy no hablamos de salud, hablamos de ingeniería. ¿Es posible tener la mente y el cuerpo de un joven de 30 años a los 80? Bienvenidos a la era del fin del envejecimiento. Muy buenas a todos. Para este episodio 12 hemos querido profundizar en la que es, sin duda, la frontera más alucinante de la ciencia moderna. Bienvenidos a Between Minds. Eso es. Y a ver, estoy emocionada porque hoy vamos a romper muchos dogmas. Totalmente. Porque a lo largo de nuestra historia siempre hemos visto el envejecimiento como una ley inmutable de la física, ¿no? Un deterioro pasivo y que solo va en una dirección. Pero cuando observas la biología con precisión microscópica, te das cuenta de que el tiempo cronológico y el biológico operan en dimensiones completamente distintas. Claro, es que solo cambia todo. Si entendemos el envejecimiento no como un destino, sino como un error de software, la perspectiva se transforma por completo. Exacto. La pregunta ya no es cuánto vamos a vivir o cómo alargar la vida añadiendo años de fragilidad al final. Ahora el objetivo es cómo prolongar radicalmente esa etapa de máxima vitalidad. Y para eso hay que tratar el envejecimiento como lo que es, un mecanismo patológico de base. ¿Una enfermedad, básicamente? Eso es, una enfermedad que puede modularse, y en Vanguardia nos fijamos en los marcadores moleculares del envejecimiento. Científicos como David Sinclair plantean que el núcleo del envejecimiento es una pérdida de información biológica. Las células, digamos que sencillamente olvidan cuál es su función original. Ya, pero a ver, espera, me parece fascinante esa analogía de la pérdida de información, pero me genera una duda evidente. Si todo se reduce a un problema de software, o sea, archivos corruptos en un ordenador, ¿qué pasa con el disco duro físico? Y sobre todo, ¿qué pasa con el desgaste físico de los cromosomas? Porque no podemos ignorar que la estructura del ADN sufre daños tangibles, ¿no? Analicemos este mecanismo, porque es la base de todo. Imagina una fotocopiadora de oficina. La primera copia que haces de un documento sale nítida, perfecta. Vale. Pero si coges esa copia y la vuelves a fotocopiar y repites eso 50 veces, la última página estará borrosa, llena de manchas. Pues ese es el principio de la división celular. Y aquí entran los telómeros. Ah, los famosos telómeros. Exacto. Son secuencias de ADN en los extremos de los cromosomas. Actúan como los márgenes en blanco de ese papel de la fotocopiadora. Cada vez que la célula se divide, la máquina recorta un trocito de ese margen. Hasta que el margen se acaba por completo, supongo. Y en ese momento la fotocopiadora empieza a comerse el texto importante, los genes vitales. Eso es. Y cuando esos telómeros son críticamente cortos, la célula toca lo que llamamos el límite de Hayflick. Para no corromper su información vital, deja de dividirse. Pero la biología tiene un as en la manga, la telomerasa. Que es la enzima que reconstruye el margen, ¿verdad? Exactamente. Reconstruye el telómero. El problema clínico es que en la inmensa mayoría de nuestras células adultas, el gen de la telomerasa está totalmente silenciado. Pues a ver, te digo una cosa. Me cuesta ver cómo reactivar la telomerasa de forma masiva no sea un riesgo inasumible. O sea, si le damos a una célula la capacidad infinita de reconstruir sus telómeros, le estamos dando la inmortalidad. Pero una célula que no deja de dividirse nunca... ¿Es un cáncer? Exacto. Es literalmente la definición de un tumor. Suena a que es jugar un poco a la ruleta rusa. Es el gran obstáculo de estas terapias génicas, totalmente. Por eso no buscamos encender un interruptor general, sino hacer intervenciones muy localizadas. Pero fíjate, aunque protejas el ADN, surge otro cuello de botella. ¿Cómo gestionas la cantidad brutal de desechos metabólicos que genera una célula durante décadas? Claro, se asfixia en su propia basura. Y ese cuello de botella nos lleva directamente al mecanismo de la autofagia, que me parece el sistema de mantenimiento más elegante de la biología. Autofagia viene del griego, comerse a uno mismo. Literalmente. Básicamente, la célula actúa como un escuadrón de reciclaje. Detecta proteínas mal plegadas, mitocondrias oxidadas, orgánulos que no rinden, los envuelve y los manda a los lisosomas. Que son como hornos incineradores. Eso es. Allí todo se descompone en aminoácidos básicos, como piezas de Lego, que luego se usan para construir cosas nuevas. El problema es que nuestro estilo de vida moderno ha desactivado este sistema casi por completo. Claro, por el sensor MTOR. Exacto. Cuando hay abundancia constante de calorías, el MTOR está encendido y da la orden de crecer, lo que inhibe la limpieza. Solo cuando hay escasez entra la enzima AMPK,
el botón de pánico que dice, oye, no hay comida, quemad la basura interna. Por eso, los protocolos de Valter Longo o el ayuno intermitente son tan potentes. Totalmente. Pero incluso optimizando la autofagia nos queda un problema muy grave. Las células que han llegado a ese límite de Hayflick, pero que en lugar de autodestruirse, se quedan en un limbo. Las famosas células senescentes. Las células zombie. Esas. No se dividen, no trabajan, pero se niegan a morir. Y son fábricas de toxicidad. Liberan un cóctel de citoquinas proinflamatorias. Es como tener una manzana podrida en un cesto lleno de manzanas sanas. ¿Contagian a las demás? Aceleran la putrefacción. Y esto genera un estado crónico que llamamos inflammaging. Una inflamación de bajo grado que es el catalizador de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Limpiar estas manzanas podridas tiene que ser la prioridad absoluta. O sea, y ahí es donde entran los compuestos senolíticos, ¿no? Sustancias como la quercetina o fármacos como el dasatinib. Exacto. Están diseñados para buscar estas células zombie y forzarlas a autodestruirse sin tocar las células sanas. En modelos animales, esto ha restaurado la juventud sistémica de una forma espectacular. Es un paso gigantesco, de verdad. Ver cómo la ciencia nos permite diseñar estas intervenciones es inspirador. Nos aleja de la medicina reactiva y nos da herramientas formidables. Oye, quiero hacer una pausa un segundo porque, de verdad, ver cómo la comunidad de Between Minds responde a esta densidad técnica, a esta vanguardia pura, es inmensamente gratificante. Sois una audiencia que no se conforma con ser espectadores pasivos de su biología. Ahora mismo para apoyarnos. Y si queréis ser los primeros en recibir estas llaves del conocimiento, suscribíos y activad la campanita de notificaciones. En la carrera contra el tiempo, estar informado un día antes marca la diferencia entre la decadencia y la excelencia. Madre mía, qué gran verdad. Bueno, sigamos. Tenemos las células limpias de senescencia. Vale, tenemos un chasis celular limpio. Pero un motor impecable no sirve de nada sin combustible. Absolutamente. Y es fascinante cómo el NAD+ actúa como el combustible de la reparación biológica. El famoso NAD+. Exacto. Nicotinamida adenina dinucleótido. Es vital porque funciona como el interruptor de encendido de unas proteínas llamadas sirtuinas. Que son como los guardianes del genoma. Eso es. Las sirtuinas se aseguran de que el ADN esté bien empaquetado, enrollado en las histonas. Cuando el ADN sufre daños, las sirtuinas dejan su puesto y van a repararlo. Pero claro, su salario molecular es el NAD+. Y el drama biológico es que con la edad el NAD+ cae en picado. O sea, las sirtuinas se quedan sin combustible, el ADN se afloja y la célula pierde su identidad. Un colapso en cascada. Por eso investigamos tanto precursores como el NMN o el NR, para recargar el sistema y que las sirtuinas vuelvan a trabajar. Y esto demuestra que el código genético base es inamovible, sí, pero cómo se expresa es totalmente adaptable. O sea, la mayoría cree que el tiempo es lineal, pero biológicamente es maleable. Y aquí entramos en el reino de la epigenética, el hardware frente al software. Las pegatinas químicas sobre el ADN. Eso es, las marcas de metilación. Y el reloj de Horvath nos permite medir esas marcas y saber tu edad biológica real. Puedes tener 50 años en el DNI y 35 en tus células. Pero lo mejor es que podemos reescribir ese software hoy mismo. ¿Con qué herramienta principal? Con la hormesis, el estrés positivo. A ver, el confort constante, la burbujita de 21 grados del aire acondicionado, es el enemigo letal de la longevidad. Nuestro cuerpo necesita el estrés térmico. El frío extremo genera grasa parda llena de mitocondrias que quema glucosa para dar calor. Y el calor extremo de la sauna hace lo contrario, pero igual de bueno. Exacto, activa las proteínas de choque térmico. Las heat shock proteins, que son como chaperonas moleculares que van por la célula arreglando las proteínas que se han desdoblado por el calor. Es un mantenimiento forzado alucinante. Ya, pero fíjate, tener un cuerpo a prueba de bolas no sirve de nada si el cerebro colapsa, ¿verdad? Ese es el gran miedo de todos. Y durante el siglo pasado creíamos que nacías con unas neuronas y ya, a perderlas poco a poco. Pero la neurogénesis en el hipocampo adulto ha roto ese mito por completo. ¿Podemos generar neuronas nuevas? Sí, gracias al BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se activa fundamentalmente aprendiendo cosas muy complejas y con ejercicio aeróbico intenso. Y claro, todo este centro de mando neuronal conecta directamente con el intestino, o sea, el eje intestino-cerebro.
La neurogénesis no ocurre en el vacío. Nuestro microbioma modula toda nuestra neuroquímica. De hecho, la mayor parte de nuestra serotonina se produce ahí abajo. En las bacterias intestinales. Exacto. Si no tienes un intestino biodiverso, consumiendo fibra y fermentados, la barrera intestinal se rompe, las toxinas entran en la sangre y provocan ese inflammation que paraliza el cerebro y el cuerpo. Es que el intestino es el cuartel general sistémico del antienvejecimiento. Totalmente de acuerdo. Y todo esto que hemos hablado optimiza la biología natural. Pero hay que dar el salto final. Lo que estamos viendo en los laboratorios de vanguardia es el inicio de la biorreprogramación artificial. ¿Hablas de los factores de Yamanaka? Hablo de tecnología pesada, sí. Coger una célula envejecida, inyectarle 4 proteínas específicas y ver cómo viaja en el tiempo hasta ser una célula embrionaria. Pero a ver, si borras por completo la memoria de la célula, pierdes la identidad. O sea, si le haces eso a una célula del corazón y olvida cómo latir, el corazón falla. Eso. Y apoyado por inteligencia artificial médica, supongo. Exacto. Esto transforma la medicina reactiva en medicina predictiva y regenerativa pura. Es que me vuela la cabeza. Al final, todo esto resume la mentalidad de lo que podríamos llamar el estratega longevo. Entender que el envejecimiento es un sistema, y como todo sistema, se puede hackear, se puede entender y optimizar. El objetivo ya no es extender la decrepitud, es prolongar la juventud radical. Y esa es la gran revolución de nuestra era. Así que la pregunta final para todos los que nos escucháis hoy en Between Minds es muy simple. ¿Vas a aceptar el declive como algo inevitable o vas a empezar a reprogramar tu propio código biológico? Nos vemos en el próximo episodio. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.